Un psicólogo evolucionista pasó meses observando el comportamiento de más de 500 prostitutas. No lo hizo por curiosidad morbosa, ni por interés moral, ni para escribir un texto provocador. Su objetivo era mucho más incómodo. Jeffrey Miller quería responder una pregunta que la mayoría de los hombres jamás se formula. ¿Qué es lo que realmente activa el deseo femenino cuando no hay romance, promesas ni ilusiones involucradas? Y lo que encontró contradice casi todo lo que a los hombres se les enseñó a creer sobre atracción, esfuerzo y mérito. La mayoría escuchará esto y sentirá una resistencia inmediata. Pensará que ese mundo no tiene nada que ver con el suyo, que esas mujeres no representan a las mujeres reales, que ese tipo de datos no se pueden trasladar a la vida cotidiana. Pero dime algo con honestidad brutal. ¿Cuántas veces hiciste todo lo que se suponía que debía funcionar con una mujer y aún así terminaste confundido, desplazado o ignorado sin entender exactamente en qué momento perdiste el control de la situación? El estudio fue publicado en 2007 en la revista Evolution and Human Behavior y se basó en datos concretos, no en opiniones ni interpretaciones ideológicas. Miller y su equipo recopilaron información de más de 5.300 turnos de trabajo. Los números revelaron un patrón imposible de ignorar. Durante la fase fértil de su ciclo, estas mujeres ganaban significativamente más dinero por turno. Fuera de esa ventana biológica, las ganancias caían de forma consistente, y las mujeres que utilizaban anticonceptivos hormonales no mostraban ninguna variación relevante. Lo inquietante no era solo la diferencia económica. Lo perturbador era la causa. No cambiaban la vestimenta, no cambiaban el trato, no aplicaban técnicas distintas, no eran más amables ni más seductoras de manera consciente. Sin embargo, algo invisible estaba ocurriendo, algo que ni ellas ni los clientes sabían explicar, pero que producía un efecto real y medible. Aquí es donde la mayoría de los hombres comete el primer error fatal: subestimar lo que no puede ver. Creer que porque algo no es consciente no es real. Creer que porque una mujer no puede explicar por qué se siente atraída, esa atracción es aleatoria. No lo es. Está regulada por mecanismos antiguos, automáticos y profundamente arraigados. David Buss, uno de los investigadores más influyentes en psicología evolutiva, pasó más de 3 décadas estudiando la atracción humana en más de 30 países distintos, culturas diferentes, religiones opuestas, contextos sociales extremos, y aún así los patrones se repetían. Las mismas señales masculinas activaban el deseo femenino en lugares completamente distintos del mundo, no por aprendizaje cultural, sino por programación biológica. Esto significa algo que incomoda profundamente al ego masculino. Estás siendo evaluado todo el tiempo por criterios que nadie te enseñó. No por lo que dices, no por lo que prometes, no por lo que intentas demostrar, sino por señales que emites incluso cuando crees que no estás haciendo nada. Y mientras no entiendas cuáles son esas señales, seguirás perdiendo terreno frente a hombres que objetivamente no son mejores que tú, pero que proyectan algo distinto sin siquiera saberlo. Este no es un ataque contra las mujeres, tampoco es una defensa del victimismo masculino, es una exposición fría de las reglas de un juego que ya estás jugando, quieras o no. Porque mientras sigas creyendo que la atracción se construye con esfuerzo, con atención constante o con buena intención, seguirás operando a ciegas. El deseo femenino no responde a lógica consciente, responde a señales, señales biológicas, señales evolutivas, señales que tu cuerpo emite antes de que abras la boca. Y esas señales tienen más peso que cualquier palabra bien elegida. La primera gran revelación aparece temprano y sin suavizarla. La atracción femenina no es estable, no es lineal, no se mantiene constante aunque tú hagas todo bien. Fluctúa, oscila, cambia según un ritmo interno que no depende de tu conducta consciente. ¿Alguna vez conociste a una mujer con la que todo parecía fluir? Conversaciones intensas, miradas largas, interés evidente, y de repente, sin una causa clara, algo se enfrió. Las respuestas se volvieron más cortas. El entusiasmo disminuyó, la energía cambió, y tú empezaste a repasar cada interacción buscando el error invisible. La respuesta puede ser más perturbadora de lo que imaginas. Tal vez no hubo error, tal vez simplemente apareciste en una ventana biológica distinta. Durante la fase fértil, el cerebro femenino entra en un estado de sensibilidad elevada para detectar señales específicas de masculinidad. Niveles de testosterona, rasgos faciales más marcados, voz más grave, postura firme, dominancia tranquila,
No es una elección consciente. Es el sistema límbico actuando antes de que la razón tenga tiempo de intervenir. Investigaciones publicadas en Proceedings of the Royal Society B mostraron que durante este periodo las mujeres preferían de forma consistente rostros más masculinos y voces más profundas. Fuera de esa fase, la preferencia se desplazaba hacia rasgos más suaves, más estables, menos agresivos. El mismo hombre puede despertar un deseo intenso en un momento y completa indiferencia en otro, no porque él haya cambiado, sino porque el filtro biológico de ella cambió. Esta información destruye una de las ilusiones más peligrosas que cargan muchos hombres: la idea de que si se esfuerzan lo suficiente, la atracción se mantendrá. No se mantendrá. Y el hombre que no entiende esto vive atrapado en una montaña rusa emocional que no controla. Cuando ella se acerca, él se ilusiona y se apega. Cuando ella se distancia, él entra en ansiedad. Cuando ella vuelve, él respira aliviado. Este patrón reactivo es exactamente lo que erosiona el deseo con el tiempo. No porque ella lo analice racionalmente, sino porque su sistema interno registra inestabilidad. Aquí se produce una división clara entre dos tipos de hombres. El hombre reactivo ajusta su energía según el comportamiento de ella. Se expande cuando recibe atención y se contrae cuando la pierde. El hombre consciente permanece igual. No se infla ni se encoge, mantiene su centro. Y esa constancia comunica algo poderoso: solidez. El respeto nace de la solidez, y el respeto con el tiempo se transforma en deseo. Los hombres que suplican atención transmiten urgencia. Los hombres que mantienen su presencia transmiten valor. Antes de que digas la primera palabra, ella ya te está leyendo. No tu ropa, no tu coche, no tus logros declarados. Está leyendo microseñales: la posición de tus hombros, la estabilidad de tu mirada, el ritmo de tu respiración, la seguridad con la que ocupas el espacio. El cuerpo habla un idioma que la mente consciente no controla, y el cuerpo femenino escucha ese idioma antes de que cualquier conversación comience. El error más común no es hablar demasiado ni demasiado poco, es transmitir necesidad. Cuando entras en una interacción buscando aprobación, todo tu lenguaje corporal se altera. Los hombros se inclinan, la voz pierde firmeza, las frases terminan en un tono ascendente, como si pidieras permiso para existir. Tú no lo notas, pero ella sí, no de forma consciente. Su sistema primitivo registra esas señales como indicadores de bajo valor en la jerarquía social. Y la atracción no fluye hacia abajo en esa jerarquía, fluye hacia arriba. Estudios realizados en múltiples países muestran que, independientemente de cultura o contexto, las mujeres priorizan los mismos rasgos básicos: capacidad de adquirir recursos, estabilidad emocional y señales de buena genética. Pero lo más importante no es qué buscan, sino cómo lo detectan. No evalúan lo que dices que tienes, evalúan lo que demuestras ser sin intentar demostrarlo. Investigaciones más recientes revelaron que las mujeres pueden percibir variaciones en los niveles hormonales masculinos incluso a través del olor corporal, sin ver el rostro ni escuchar la voz. Estás siendo evaluado por canales sensoriales que la mayoría de los hombres ni siquiera sabe que existen. Todo lo que has leído hasta ahora es solo la superficie. Hay capas más profundas del comportamiento femenino que operan a nivel instintivo. Gatillos que despiertan atracción antes de que la razón tenga oportunidad de intervenir. Y aquí se acerca la segunda gran ruptura de percepción, aunque todavía no se revela por completo. Porque antes de llegar a ella, hay algo que debe quedar claro. El problema nunca fue ella, nunca fue su confusión, nunca fue su inconstancia, nunca fue su falta de claridad. El problema fue un comportamiento tuyo que pasó años operando en automático, comunicando algo que jamás quisiste comunicar. Mientras no veas ese patrón, lo repetirás con diferentes mujeres, en distintos contextos, con el mismo resultado. Y cada repetición reforzará la sensación de pérdida de control. Ignorar esto tiene un costo, y ese costo no es emocional, es estratégico. La mayoría de los hombres cree que el rechazo es el enemigo principal. Cree que ser ignorado, desplazado o descartado es la peor experiencia posible. Esa creencia también es falsa. El daño real no ocurre en el momento del rechazo. Ocurre después en silencio cuando la mente empieza a fabricar explicaciones para proteger la autoestima. Ella no sabía lo que quería. No era el momento adecuado. Las mujeres siempre eligen mal. Estas narrativas funcionan como analgésicos psicológicos. Reducen el dolor inmediato, pero tienen un efecto secundario peligroso. Te quitan responsabilidad.
Y cuando te quitan responsabilidad, también te quitan poder. La verdad que pocos hombres están dispuestos a enfrentar es simple y brutal. Cuando un patrón se repite, no es azar, no es mala suerte, no es conspiración social, es estructura. Y la estructura siempre apunta hacia adentro. Si constantemente eres ignorado, si una y otra vez terminas en la misma posición, si el interés inicial se desvanece sin explicación aparente, hay algo en ti que está comunicando bajo valor de forma consistente. No es un juicio moral, es un diagnóstico estratégico. Mientras no aceptes este diagnóstico, seguirás buscando culpables externos. Y mientras busques culpables externos, los resultados no cambiarán. El estudio de Miller ilustra esta dinámica de manera implacable. Las mujeres que participaron no eran conscientes de que ganaban más dinero durante ciertas fases. No se sentían distintas, no actuaban distinto, no aplicaban técnicas. Sin embargo, algo en ellas cambiaba a nivel profundo. Feromonas, microexpresiones, tono corporal, energía general. Los hombres que interactuaban con ellas respondían a esas señales pagando más, invirtiendo más, sin poder explicar racionalmente por qué. La atracción se activaba sin que nadie la pidiera. La transferencia a tu vida es directa. La atracción no depende de lo que haces cuando estás intentando agradar. Depende de lo que emites cuando no estás intentando nada. Y eso solo cambia cuando cambia tu estructura interna. Aquí aparece una verdad que incomoda profundamente. Memorizar frases, aprender técnicas, copiar comportamientos externos, no transforma nada si tu estado interno sigue siendo el mismo. Puedes actuar seguro durante minutos, incluso horas, pero tarde o temprano lo que realmente eres se filtra. Un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology reveló algo que contradice muchas creencias populares. El factor más influyente en la atracción inicial no era la apariencia, ni el dinero, ni la inteligencia verbal. Era el estado emocional que una persona lograba provocar en la otra. Puedes tener todos los atributos correctos y aún así generar aburrimiento. Puedes tener menos recursos objetivos y despertar intensidad. Lo que despiertas importa más que lo que posees. Y lo que despiertas en ella es un reflejo directo de lo que habita en ti. Piensa en el hombre que ella persigue. No está siempre disponible. No responde mensajes de forma compulsiva. No reorganiza su vida para encajarla. No declara emociones antes de recibir señales claras de reciprocidad. No porque esté jugando juegos, sino porque su vida no gira alrededor de la validación femenina. Cuando está con ella, está presente. Cuando no está, sigue con su vida. No castiga con silencio. No suplica con palabras. Su comportamiento comunica una verdad silenciosa. Estaría bien con o sin ella. Esa certeza es percibida. Y esa percepción genera respeto. El respeto sostenido con el tiempo se transforma en deseo. La diferencia entre este hombre y el hombre que es ignorado no está en cuánto interés siente. Está en cómo se posiciona frente a ese interés. Uno se pierde dentro de él. El otro lo contiene. Aquí ocurre la segunda gran virada de percepción, la que pocos hombres aceptan sin resistencia. El problema nunca fue ella. Nunca fue su indecisión. Nunca fue su frialdad repentina. El problema fue un comportamiento tuyo que operaba en piloto automático, comunicando inseguridad, dependencia o inestabilidad sin que lo notaras. Y mientras ese patrón siga activo, se repetirá con diferentes mujeres, en distintos escenarios, con el mismo resultado final. El ejercicio que inicia un cambio real no es externo. No se trata de impresionar. Se trata de observarte con honestidad brutal. En tu próxima interacción, no intentes mejorar nada. No intentes corregirte. Solo observa. Observa tu postura. Observa tu tono de voz. Observa si reaccionas al humor de ella o si mantienes tu propio centro emocional. Ese nivel de autoconciencia es el primer paso para salir del patrón invisible que ha estado saboteando tus resultados durante años, porque no puedes cambiar lo que no puedes ver. La mayoría de los hombres jamás se observa, vive hacia afuera, reaccionando, interpretando, defendiéndose. El hombre que transforma su realidad se observa como un sistema, sin drama, sin excusas, con precisión. Aquí encaja una verdad antigua que sigue siendo ignorada. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. No es poesía, es una advertencia. Mientras no entiendas las señales que emites, seguirás atribuyendo tus fracasos a la suerte, al momento, al tipo de mujer. Seguirás creyendo que algún día aparecerá alguien que te valore tal como eres, sin que tengas que cambiar nada. Esa es la mentira más cómoda que un hombre puede contarse.
y también la más costosa. La realidad es más fría. Estás en un mercado donde el valor no se declara, se percibe y se comunica a través de detalles sutiles. Cómo entras a un lugar, cómo sostienes el silencio, cómo respondes a la distancia, cómo priorizas tu tiempo. Cada uno de esos elementos está siendo registrado por su sistema de evaluación, no de forma consciente, pero de forma constante. La suma de esas señales define en qué categoría serás colocado: opción deseada o presencia irrelevante. El conocimiento que acabas de recorrer no tiene valor si se queda en teoría. Información sin aplicación es entretenimiento. Puedes consumir cientos de contenidos y volver a los mismos patrones en la próxima interacción. La diferencia entre el hombre que observa y el que transforma está en lo que hace después del insight, en la decisión de corregir comportamientos que comunican necesidad, en la disciplina de sostener una presencia que comunica estabilidad. Llegar hasta aquí ya te separa de la mayoría. La mayoría abandona antes. La mayoría prefiere la comodidad de la ignorancia a la incomodidad de la verdad. Pero conocer las reglas no es lo mismo que dominarlas. Ahora sabes que el juego siempre estuvo activo. Ahora sabes que no era azar. Ahora sabes que no era ella. Lo único que queda es decidir si sigues reaccionando o si empiezas a sostener una posición que no depende de aprobación. El costo de ignorarlo ya lo conoces. La diferencia es que ahora también conoces la causa.